La Rioja es una tierra que muchos conocen por sus vinos, por sus monasterios centenarios y por sus pueblos tranquilos donde todavía se escucha el eco de la historia. Sin embargo, detrás de esa imagen serena y luminosa existe otra Rioja, una Rioja heredada de los pastores que vivían aislados en las montañas, de los campesinos que recorrían los campos bajo la luz de la luna y de los monjes que pasaban largas noches en silencio, escuchando sonidos que no podían explicar. Es una tierra donde la historia escrita convive con la tradición oral, y donde cada valle, cada río y cada colina guardan leyendas que se han transmitido durante generaciones. Leyendas que hablan de criaturas imposibles, de presencias misteriosas y de fenómenos que desafiaban la comprensión de quienes habitaban estas tierras siglos atrás. En La Rioja, el paisaje es mucho más que un decorado, es el origen mismo de la mitología. Los ríos que descienden desde la sierra han sido testigos de relatos sobre serpientes gigantes y seres que emergen de las aguas para observar a los humanos. Las montañas de Cameros se han convertido, con el paso del tiempo, en escenario de apariciones luminosas que parecen surgir del aire mismo. Los monasterios, silenciosos y solemnes, han sido hogar tanto de oración como de travesuras de pequeños seres invisibles. Y las cuevas, profundas y laberínticas, han alimentado la imaginación de pueblos enteros que veían en ellas puertas hacia otros mundos o refugio de espíritus ancestrales. La mitología riojana no suele aparecer en los grandes libros, ni se enseña en las escuelas como otras tradiciones más conocidas, pero forma parte de la identidad más profunda de esta región. Nace de la necesidad de explicar lo inexplicable, de llenar los silencios de la noche con historias que advierten, enseñan, y en algunos casos, consuelan. Son relatos que hablan del carácter de La Rioja, una tierra humilde, cercana, profundamente conectada con su entorno natural y con un pasado que parece estar siempre al alcance de la mano. Durante este recorrido, exploraremos criaturas que inspiraban miedo y respeto, apariciones que guiaban o advertían, seres traviesos que convivían con los habitantes y gigantes que eran considerados parte del paisaje. Cada mito no solo cuenta una historia, sino que refleja una forma de entender el mundo, una forma de relacionarse con el misterio. Porque la mitología, al final, es una manera de darle sentido a la vida, de buscar respuestas más allá de lo visible, de aceptar que hay cosas que no se pueden comprender con los ojos, pero sí con la imaginación. Hoy abriremos las puertas de esa Rioja oculta, la Rioja que se susurra al caer la noche y que sigue viva en los relatos de quienes aún recuerdan lo que contaban sus abuelos. Una Rioja donde lo imposible toma forma, donde lo invisible se siente y donde lo legendario camina, todavía, junto a nosotros. En el Valle del Iregua, uno de los lugares donde el río recorre montes antiguos y atraviesa aldeas que parecen detenidas en el tiempo, surgió una de las criaturas más temidas y respetadas de la mitología riojana, el serrablo. Se hablaba de él como de un culebrón gigantesco, una serpiente descomunal capaz de hundir ganado, engullir animales enteros y aparecer en los momentos en los que la oscuridad hacía que todo pareciera más grande, más salvaje y más incierto. Para muchos, el serrablo no era solo un monstruo nacido del miedo, sino un guardián del río, un ser que existía desde antes de que los hombres poblaran los valles. Una criatura que encarnaba la fuerza imprevisible del agua y el misterio que siempre rodea a los lugares donde el sol apenas alcanza a iluminar. Los pastores de generaciones antiguas contaban historias que les habían transmitido sus abuelos. Decían que, al caer la noche, cuando las ovejas se reunían inquietas en los rediles y el viento comenzaba a mover las ramas en un murmullo constante, podían escucharse movimientos lentos en las orillas del Iregua. Ruidos que no parecían pertenecer a ningún animal conocido. Había quienes aseguraban haber visto una sombra alargada deslizarse entre los juncos, tan grande que parecía dividir el agua en dos. Otros hablaban de un brillo extraño, como si escamas enormes reflejaran la luz de la luna antes de sumergirse de nuevo en el río. Con el paso del tiempo, la figura del serrablo se convirtió en una advertencia. No era un enemigo directo de los hombres, pero tampoco un ser al que se pudiera ignorar. Los habitantes del valle sabían que el río tenía su carácter, sus límites y su señor. Por eso surgió la costumbre de dejar ofrendas simbólicas en ciertos puntos del cauce, pequeñas figuras de madera, alimentos, monedas sencillas. Todo para evitar que la criatura, ofendida, saliera del agua y reclamara aquello que consideraba suyo. Era una forma de respeto, pero también una manera de aceptar que la naturaleza no podía ser dominada.
Hay quienes interpretan esta leyenda como una metáfora de las crecidas del Iregua, que en épocas antiguas arrasaban cultivos, se llevaban a los animales y provocaban daños que parecían obra de una fuerza viva y caprichosa. Pero aunque esa explicación sea lógica, no termina de borrar la sensación de que, para quienes vivieron en esos valles hace siglos, el Serrablo era algo más que una historia para asustar a los niños. Representaba lo desconocido, lo que se esconde bajo la superficie tranquila de un río que puede transformarse en cuestión de segundos. Aún hoy, cuando el sonido del agua se mezcla con el murmullo del bosque, es fácil imaginar por qué el mito perduró tanto tiempo. Hay lugares donde la luz se vuelve tenue y las sombras se alargan sobre el agua. Lugares donde el silencio pesa y donde un movimiento repentino puede despertar esa memoria ancestral que todos llevamos dentro. Quizá el Serrablo nunca fue una criatura física. O quizás sí. Pero lo que resulta innegable es que forma parte de la identidad del Valle del Iregua, un recordatorio de que la naturaleza, pese a toda la modernidad que la rodea, sigue siendo un territorio donde pueden habitar historias que no siempre tienen una explicación. En Los Cameros, una de las zonas más enigmáticas y silenciosas de La Rioja, se cuenta desde hace siglos la historia de una figura que parece surgir de la propia niebla. La llaman la Dama Blanca, una aparición femenina que muchos describen como un resplandor suave, casi etéreo, que recorre caminos solitarios al caer la noche. No es una presencia ruidosa ni violenta, y quizá por eso su misterio es aún mayor. Las historias antiguas aseguran que no avanza caminando, sino que se desliza con una elegancia que ningún ser humano podría imitar. Es un símbolo de la luz en medio de la oscuridad, una figura que, según quienes dicen haberla visto, transmite a la vez serenidad y un temor difícil de explicar. Los pastores que atravesaban los puertos de montaña en busca de pastos contaban que, a veces, cuando la niebla descendía y el silencio se volvía tan profundo que parecía envolverlo todo, la figura de la Dama Blanca aparecía a unos metros de distancia. Siempre sin rostro definido, siempre sin emitir sonido alguno. Algunos la interpretaban como un espíritu protector que acompañaba a los viajeros y los guiaba lejos de barrancos y sendas peligrosas. Otros, sin embargo, aseguraban que verla significaba que algo malo estaba por suceder. Así, la Dama Blanca oscilaba entre ser un presagio y una salvación, dependiendo de la experiencia de quien la relatara. A lo largo del tiempo, la leyenda fue creciendo y adoptando matices distintos. Había quienes contaban que la Dama Blanca era el alma de una joven que murió en un accidente trágico, perdida en alguna de las múltiples laderas que caracterizan la región. Otros afirmaban que era un espíritu mucho más antiguo, un eco de las antiguas creencias paganas que vinculaban a las mujeres luminosas con la naturaleza, las fuentes y los bosques. Estas figuras aparecen en distintas culturas europeas, pero en Los Cameros adquieren una personalidad única. Aquí, la Dama Blanca no solo aparece, sino que observa, acompaña y desaparece sin dejar rastro, como si entendiera el paisaje mejor que cualquier ser humano. Los testimonios más modernos no han hecho más que reforzar el mito. Viajeros que cruzan la sierra de noche hablan de una luz pálida que se mueve entre los árboles. Conductores que recorren carreteras estrechas aseguran que, durante unos segundos, ven a una figura blanca junto al arcén, que se desvanece en cuanto intentan fijar la mirada. Muchos piensan que son ilusiones, fruto del cansancio o de la densidad de la niebla. Pero otros mantienen que la Dama Blanca sigue ahí, vigilante, recorriendo los mismos caminos que recorría hace siglos. La historia de la Dama Blanca de Los Cameros refleja algo profundo, la forma en la que el paisaje moldea la imaginación. Las montañas altas, el clima frío, la niebla persistente y el aislamiento entre aldeas favorecieron la creación de relatos que buscaban explicar lo inexplicable. La Dama Blanca es la representación perfecta de lo desconocido que se intuye pero no se comprende. Es la manifestación de ese instante en el que el silencio se hace tan intenso que cualquier luz distante parece cobrar vida. Quizá la Dama Blanca no sea un espíritu, ni el alma de alguien que se perdió en el pasado. Tal vez sea, simplemente, la forma en que los habitantes de Los Cameros daban sentido a los peligros de la noche, a los caminos inseguros y a los fenómenos que no podían explicar. Pero lo cierto es que, real o no, su figura dejó una huella imborrable en la mitología riojana. Y, aún hoy, cuando el viento sopla entre los montes y la niebla comienza a cubrirlo todo, no es difícil entender por qué algunos siguen creyendo que, en cualquier momento,
una mujer luminosa puede aparecer al borde del camino. El monasterio de San Millán de la Cogolla es uno de los lugares más emblemáticos de La Rioja. Es cuna del castellano, centro espiritual durante siglos y símbolo de tradición y cultura. Pero, además de historia y solemnidad, sus pasillos han albergado relatos que se alejan por completo de lo sagrado. Entre sus muros de piedra y sus salas silenciosas, los monjes hablaban de la presencia de unos seres pequeños, inquietos y juguetones, los duendes. No eran espíritus oscuros ni manifestaciones terribles, sino criaturas traviesas que parecían divertirse generando pequeños caos en la vida cotidiana de quienes habitaban el monasterio. Las historias más antiguas cuentan que los duendes preferían aparecer cuando caía la noche, en esos momentos en los que los monjes se retiraban a sus celdas y el sonido del viento era lo único que rompía el silencio. Se decía que comenzaban moviendo objetos de sitio, un libro que antes estaba en la mesa aparecía de repente en un rincón, una llave que los monjes juraban haber guardado desaparecía para luego caer al suelo sin explicación. Otros aseguraban que escuchaban risas diminutas, como de niños escondidos, o el sonido claro de pasos pequeños sobre las piedras frías del suelo. Unos pocos monjes relataban encuentros más directos. Decían sentir como alguien les tiraba suavemente de la túnica cuando estaban solos, o como una sombra rápida cruzaba por el rabillo del ojo sin dejar forma discernible. No eran apariciones nítidas, sino presencias que se intuían más que se veían, como si los duendes disfrutaran manteniéndose en el límite entre lo real y lo imaginado. Para algunos, estas experiencias eran motivo de miedo, para otros, casi una compañía inesperada en un lugar donde el silencio era muchas veces abrumador. A lo largo de los siglos, la figura del duende fue tomando diferentes matices. En algunas narraciones se les describe como pequeños guardianes del monasterio, espíritus que protegían sus bibliotecas y que castigaban, con travesuras, a quienes descuidaban los espacios sagrados. En otras, simplemente como seres juguetones que se divertían confundiendo a los monjes. No faltaban quienes pensaban que los duendes eran la forma en la que se explicaban los ruidos naturales del edificio, crujidos de madera, corrientes de aire, movimientos del viejo edificio. Pero más allá de las explicaciones lógicas, la tradición mantuvo viva la creencia de que en San Millán había algo más que rezos y manuscritos. Lo más interesante es que estos duendes no eran percibidos como entidades malignas. A diferencia de otras criaturas del folclore europeo, no causaban daño ni buscaban aterrorizar. Su presencia tenía cierto aire de complicidad, casi como si convivieran con los monjes de manera cordial, aunque a veces irritante. De hecho, algunos relatos cuentan que hubo monjes que dejaban pequeñas ofrendas simbólicas, como alimentos o velas encendidas, con la intención de mantener a los duendes contentos y evitar que sus travesuras fueran demasiado lejos. La persistencia de esta leyenda refleja algo más profundo sobre San Millán, que incluso en los lugares dedicados al estudio y la espiritualidad más estricta, la imaginación humana encuentra espacio para lo mágico. Los duendes son una forma de recordar que lo misterioso puede convivir con lo sagrado, que lo cotidiano puede transformarse si se mira desde otra perspectiva y que, incluso en un monasterio austero, puede haber lugar para lo inesperado. Hoy, quienes visitan San Millán no esperan encontrar duendes moviendo objetos o escondiéndose en los rincones más antiguos. Pero es fácil, al recorrer sus pasillos silenciosos, comprender por qué surgió esta tradición. Las sombras, la arquitectura, el eco de los pasos, la sensación de aislamiento, todo parece invitar a creer que hay más vida en ese monasterio de la que los ojos pueden percibir. Los duendes pueden haber sido solo historias para explicar lo inexplicable, pero siguen siendo parte esencial de la mitología riojana, un recordatorio de que incluso los lugares más solemnes tienen su lado travieso. El río Tirón, que atraviesa localidades como Haro, Ciuri o Cuzcurrita, ha sido desde hace siglos el escenario de una de las leyendas más sorprendentes de La Rioja, la historia del hombre pez. A medio camino entre mito, advertencia y relato fantástico, esta figura ha alimentado la imaginación de generaciones enteras. Su origen no está del todo claro, algunos lo conectan con cuentos del norte peninsular, mientras que otros afirman que proviene directamente de tradiciones locales. Sea como sea, el Tirón ha quedado para siempre asociado a la presencia de un ser que no es del todo humano ni del todo criatura acuática. Las primeras narraciones hablan de un pescador que juraba haber visto, entre las aguas tranquilas del río, a una figura que nadaba de forma completamente distinta a un pez. Decía que su cuerpo era alargado, flexible,
con un brillo húmedo bajo la luz del atardecer, pero lo que más le impactó fue su rostro, humano, claramente humano. Este testimonio disparó una ola de historias que comenzaron a multiplicarse entre los habitantes de la zona. Algunos aseguraban que el hombre pez era el espíritu de un joven que había caído al río y nunca fue encontrado, otros, que era un ser nacido de la unión imposible entre agua y carne, creado por los caprichos de la naturaleza o por un antiguo hechizo. Con el paso del tiempo, las versiones se fueron haciendo más detalladas. En las noches de luna llena, decían, el hombre pez se acercaba a las orillas, observaba en silencio a quien pasara y luego desaparecía sin dejar rastro. Su mirada, siempre descrita como melancólica, era lo que más inquietaba a quienes aseguraban haberlo visto. No era una criatura agresiva, no atacaba ni buscaba causar daño. Más bien parecía un ser condenado a existir en un mundo que no era el suyo, atrapado entre dos naturalezas que no terminaban de encajar. Hubo pastores que afirmaban haber visto su silueta deslizándose bajo el agua con una velocidad impresionante. Hubo niños que, jugando cerca del río, escucharon chapoteos extraños y sintieron que algo los observaba desde la profundidad. Y siempre, al final de cada testimonio, aparecía la misma mezcla de temor y fascinación. El hombre pez no representaba un peligro real, pero sí un recordatorio de que lo desconocido puede habitar incluso en un río aparentemente tranquilo. Algunas interpretaciones modernas sostienen que la leyenda pudo originarse a partir de la aparición de animales desconocidos o deformes, o incluso por la presencia de algún nadador excepcional que confundió a los vecinos. Pero más allá de las explicaciones racionales, la historia prosperó porque tocaba algo más profundo en el imaginario popular. El agua, en muchas culturas, es símbolo de transformación, de misterio, de vida y muerte. Que un ser híbrido habitara el Tirón era una manera de otorgar alma al río, de convertirlo en un personaje más de la vida riojana. También se decía que el hombre pez tenía un comportamiento casi humano, que intentaba comunicarse, que observaba con curiosidad a quienes se acercaban y que en ocasiones emitía sonidos parecidos a susurros. Algunos ancianos contaban que, cuando el río crecía tras las lluvias, era más fácil verlo moverse entre las corrientes, como si las aguas revueltas le dieran fuerza. Y había quienes aseguraban que su aparición era un mal presagio, aunque sin llegar a concretar qué tipo de desgracia anunciaba. Más que un heraldo de calamidades, parecía un testigo silencioso de los cambios y tragedias que afectaban a las comunidades del Tirón. Hoy, quienes pasean por las orillas del río no esperan encontrarse con un ser mitológico. Pero la leyenda permanece, transmitida durante generaciones como una historia que mezcla nostalgia y misterio. El hombre pez del Tirón no es un monstruo ni un fantasma, sino una figura profundamente humana, un símbolo de las cosas que quedan atrapadas entre dos mundos. Representa el miedo a lo desconocido, pero también la compasión hacia lo que no encaja en ninguna categoría. En su silencio acuático, en su presencia fugaz, se esconde una de las leyendas más evocadoras de La Rioja. Y así, el Tirón sigue fluyendo, llevando consigo un secreto que solo algunos aseguran haber visto, y que forma parte esencial del imaginario mitológico riojano. En la Sierra de la Demanda, una de las zonas más agrestes y antiguas de La Rioja, las montañas guardan historias que parecen tan viejas como la piedra misma. Entre sus bosques y cumbres se habla desde hace siglos de unos seres enormes, poderosos y casi olvidados, los gigantes. En algunos relatos se les llama gentiles, siguiendo la tradición vasco-navarra, en otros, simplemente gigantes. Pero en todos ellos aparece la misma idea, seres colosales que habitaron estas tierras mucho antes de que llegaran los humanos y que dejaron tras de sí marcas visibles, como si el paisaje fuera el testimonio silencioso de su existencia. Según las leyendas, estos gigantes no eran simples monstruos de fuerza bruta. Eran constructores, guardianes, habitantes de un mundo donde la naturaleza era mucho más salvaje y misteriosa que ahora. Se decía que, gracias a su tamaño y resistencia, podían mover enormes piedras y levantar estructuras que hoy asociamos a los pueblos prehistóricos, dólmenes, túmulos, amontonamientos pétreos que parecen colocados con un propósito que se nos escapa. En la Sierra de la Demanda, donde estos restos son abundantes, muchos pastores y aldeanos crecieron escuchando que aquellos monumentos no eran obra de humanos, sino de gigantes que caminaban por los collados cuando la noche aún era joven en el mundo. Una de las historias más difundidas cuenta que los gigantes vivían en lo alto de las montañas, lejos de los valles donde más tarde se asentaron los humanos.
Eran seres solitarios, no siempre hostiles, pero profundamente desconfiados. Veían a los humanos como criaturas frágiles, casi insignificantes, que sin embargo tenían algo que ellos no podían comprender: ingenio, velocidad y una manera distinta de relacionarse con la tierra. Cuando los humanos comenzaron a ocupar los valles y a construir sus propios asentamientos, los gigantes percibieron esto como una señal de que su época estaba terminando. Algunas narraciones describen cómo estos seres empezaron a retirarse, alejándose cada vez más hacia las cumbres hasta desaparecer por completo. Otras hablan de un enfrentamiento entre gigantes y humanos, una lucha simbólica más que literal, en la que el ingenio del hombre logró imponerse a la fuerza titánica. Pero incluso en esas versiones más dramáticas, los gigantes nunca son presentados como villanos. Más bien encarnan un pasado remoto, una etapa en la que la naturaleza dominaba sobre cualquier otra cosa y en la que la tierra era hogar de misterios inmensos. Hay leyendas que les atribuyen una enorme sabiduría. Se decía que conocían el lenguaje de las montañas, que podían predecir el clima con solo observar el vuelo de las aves o el curso de los ríos. Algunos ancianos afirmaban que los gigantes ayudaban, de forma invisible, a los pastores perdidos o a los viajeros que se adentraban demasiado en la sierra. Pero, como ocurre con muchas figuras mitológicas, la línea entre protector y amenaza era difusa. Si alguien faltaba al respeto a la montaña, los gigantes podían dejar caer sobre él una tormenta repentina o un desprendimiento de rocas, como si la sierra misma reaccionara en defensa propia. Los restos arqueológicos de la región, como los dólmenes y estructuras megalíticas, alimentaron aún más estas historias. Para los habitantes de tiempos pasados, era inconcebible que humanos pudieran levantar piedras tan enormes sin ayuda de herramientas modernas. De ahí surgió la idea de que solo seres descomunales podrían haber realizado tales obras. Este pensamiento, repetido de generación en generación, convirtió a los gigantes en personajes inseparables del paisaje riojano. Allí donde se ve una roca particularmente grande, un montículo sospechoso o una formación natural extraña, alguien siempre tiene una historia que relaciona aquello con las hazañas de un gigante. Hoy, quienes recorren la Sierra de la Demanda no verán huellas reales de pies gigantes ni sombras de seres míticos en el horizonte. Pero es fácil sentir la presencia simbólica de estas criaturas en el silencio de los bosques, en la verticalidad de los barrancos, en el peso de las piedras antiquísimas. Los gigantes representan la grandeza y el misterio de un tiempo perdido, un recordatorio de que hubo una época en la que el mundo parecía demasiado grande, demasiado salvaje, demasiado desconocido como para pertenecer únicamente a los humanos. Por eso, aunque ya no se hable de ellos como presencias reales, siguen vivos en la memoria colectiva. Los gigantes de la demanda son parte esencial de la identidad mitológica de La Rioja, un eco poderoso de un pasado que se resiste a desaparecer del todo. Entre las colinas, cuevas y manantiales de La Rioja, hay una figura que aparece una y otra vez, cambiando de rostro según la localidad, pero manteniendo siempre la misma esencia, la mora encantada. Presente en Arnedo, en Nalda, en Los Cameros y en distintos rincones de la región, esta mujer misteriosa forma parte de una de las leyendas más extendidas de toda la península, pero en La Rioja adquiere una identidad particular, teñida de melancolía y de un destino trágico que parece repetirse en cada versión de la historia. La mora encantada suele aparecer como una joven de extraordinaria belleza. Su piel clara o dorada, su cabello largo, su vestido brillante o vaporoso, todo depende del relato concreto. Pero hay algo que siempre permanece igual, no es una mujer normal, sino una figura atrapada bajo un hechizo, condenada a vivir entre dos mundos. Algunas versiones cuentan que fue encantada por amor, otras, por un castigo injusto, otras, simplemente porque pertenecía a un tiempo y una cultura que desapareció, quedando relegada a la memoria y la magia de la tradición popular. La mayoría de las leyendas la sitúan junto a una fuente o una cueva. Allí es donde se aparece, siempre en momentos liminales, al amanecer, al anochecer, o en noches de San Juan. Los habitantes de pueblos cercanos narraban que, al acercarse a estos lugares en el momento justo, podían verla peinándose el cabello, lavando telas brillantes o llorando en silencio. Su mirada era profunda, triste, como si supiera que pertenece a una realidad que ya no existe. Y, aún así, irradiaba una belleza que dejaba sin palabras a quien la contemplara. Uno de los elementos más característicos de la mora encantada es que ofrece tesoros. A veces,
son monedas de oro que aparecen en el agua. Otras, cofres enterrados bajo las rocas. Pero siempre hay una condición: quien acepte el tesoro debe romper el encantamiento siguiendo una instrucción precisa. Puede ser guardar silencio, puede ser acudir a una cita sin mirar atrás, puede ser no revelar a nadie lo que ha visto. Y, como ocurre en tantas leyendas, el fracaso es casi inevitable. Alguien siente miedo, duda, rompe la norma, y en ese instante la mora encantada desaparece, dejando tras de sí apenas un susurro, un reflejo o una bruma espesa. Algunas versiones riojanas cuentan que la mora fue una joven musulmana separada de su amado durante la Reconquista, y que su historia quedó atrapada en forma de leyenda. Otras la describen como un espíritu antiguo, anterior incluso a las civilizaciones conocidas, una personificación de la tierra o del agua. Sea cual sea su origen, su encanto no reside solo en lo sobrenatural, sino en la humanidad de su sufrimiento. Es una figura que no da miedo, sino compasión. Una presencia que invita a acercarse, pero que al mismo tiempo advierte sobre lo frágil que es el vínculo entre lo mágico y lo real. También existe la creencia de que la mora encantada no se aparece a cualquiera. Solo pueden verla personas que llevan consigo una cierta sensibilidad o un destino particular, pastores jóvenes, niños, viajeros solitarios o incluso aquellos que atraviesan un momento importante en su vida. La aparición no es casual, sino una especie de invitación, una prueba. Quien la supera puede cambiar su vida para siempre, quien la falla, simplemente vuelve a su rutina con un recuerdo que jamás podrá explicar del todo. En La Rioja, donde las cuevas y las fuentes abundan, la leyenda está especialmente arraigada porque encaja con la naturaleza del paisaje. El sonido del agua, las sombras que proyectan las montañas, la quietud de ciertos rincones, todo parece propicio para imaginar que una figura solitaria habita esos espacios liminales. Incluso hoy, cuando nadie espera encontrarse con una mujer encantada lavando telas bajo la luna, el imaginario persiste. Casi cualquier cueva puede convertirse en escenario de la leyenda, cualquier manantial puede guardar un secreto, cualquier caminante puede sentir una presencia inexplicable. La mora encantada, al igual que muchas otras figuras míticas, continúa viva porque conecta con emociones universales, la nostalgia, el deseo, el misterio, el anhelo de algo que se escapa de las manos. Representa el eco de un pasado perdido, pero también la posibilidad de que lo extraordinario siga existiendo en los rincones más tranquilos y cotidianos de La Rioja. Es una invitación a mirar el paisaje con otros ojos, a imaginar que, detrás de lo visible, hay historias que siguen respirando. Bajo la ciudad de Arnedo, oculta entre los pliegues de tierra rojiza que dan nombre a la región, se extiende un laberinto que ha alimentado la imaginación de generaciones enteras, la Cueva de los 100 Pilares. Un entramado subterráneo tan extenso, tan antiguo y tan misterioso, que la propia existencia de buena parte de sus galerías aún despierta preguntas sin respuesta. En La Rioja, pocos lugares combinan historia y mito con tanta naturalidad como este conjunto excavado en la roca, donde lo real y lo legendario se entrelazan sin fricción, como si uno no pudiera existir sin el otro. La leyenda afirma que la cueva fue, en tiempos remotos, un refugio habitado por eremitas, monjes que buscaban la soledad y el silencio absoluto para dedicarse a la oración. Pero otras versiones van mucho más allá, hablan de pasadizos interminables que se adentran hasta lo más profundo de la tierra, de cámaras ocultas utilizadas por pueblos antiguos, de salas que nunca deberían ser abiertas. Algunos habitantes de Arnedo crecieron escuchando que nadie ha conseguido explorar completamente la cueva, que siempre queda una galería desconocida, un pasaje que aparece donde antes no había nada, como si el lugar tuviera vida propia. En muchas historias se afirma que la Cueva de los 100 Pilares no es un simple refugio excavado, sino una fortaleza secreta. Se decía que, en épocas de peligro, la gente del lugar se escondía allí, llevando consigo alimentos, animales pequeños y todo lo necesario para resistir durante semanas. Los niños escuchaban relatos sobre habitaciones gigantescas donde cabían aldeas enteras, sostenidas por columnas de piedra que parecían esculpidas por manos gigantes, quizá por los mismos gigantes de la Sierra de la Demanda, o tal vez por artesanos cuyo conocimiento ya se ha perdido para siempre. Pero la parte más fascinante de la leyenda es la que habla de presencias. No fantasmas en el sentido clásico, sino ecos, sombras, energías que parecen moverse con independencia de los visitantes. Hay quien jura que, al adentrarse en la cueva, el aire cambia,
se vuelve más frío, más denso, como si observara. Se escuchan pasos que no pertenecen a nadie del grupo, susurros que parecen provenir de detrás de una pared maciza, o golpes lejanos que resuenan sin explicación. Los más supersticiosos creen que las almas de los antiguos habitantes, ermitaños, soldados, prisioneros o incluso pueblos olvidados, siguen vagando por los recovecos, incapaces de abandonar un lugar que fue su hogar, su prisión o su santuario. Otra de las versiones más comentadas cuenta que en la cueva se ocultaba un tesoro. No un tesoro de monedas y joyas, sino algo mucho más poderoso, un secreto espiritual o histórico cuya revelación podría cambiarlo todo. Algunos hablan de reliquias sagradas escondidas para protegerlas de invasores. Otros sostienen que la cueva oculta documentos antiguos que explican el origen de Arnedo. Y hay quienes aseguran que, en alguna galería aún desconocida, existe una cámara que nunca debe abrirse, pues lo que contiene no está destinado a los ojos humanos. Estas ideas, transmitidas entre susurros, han mantenido viva la curiosidad durante siglos. La sensación de estar dentro de un lugar que no revela todas sus respuestas es quizá lo que más ha alimentado la mitología de la cueva. Los arqueólogos han encontrado restos que confirman su uso a lo largo del tiempo, pero incluso ellos reconocen que gran parte sigue siendo un enigma. ¿Quién la construyó realmente? ¿Cuánto mide? ¿Por qué se crearon tantas estancias que parecen no tener función? Las respuestas cambian según quien cuente la historia, y esa ambigüedad ha convertido la cueva de los 100 pilares en un escenario perfecto para el mito. Hoy en día, una parte de la cueva puede visitarse, pero el misterio continúa intacto. Caminar por sus pasillos excavados, ver sus columnas erosionadas y sentir el silencio casi absoluto ayuda a comprender por qué la leyenda ha sobrevivido tanto tiempo. Es un lugar que parece existir fuera del tiempo, suspendido entre lo histórico y lo mitológico. Mientras uno recorre sus galerías, es fácil imaginar figuras moviéndose entre las sombras, voces que resuenan desde épocas perdidas o secretos que esperan a ser descubiertos. Y quizás ese sea el verdadero encanto de la cueva de los 100 pilares, no lo que sabemos de ella, sino todo lo que todavía no sabemos. Ezcaray, con sus montes, sus casas de piedra y su tradición profundamente arraigada, ha sido durante siglos un lugar donde las historias de miedo se contaban al calor del fuego. Entre todas ellas, ninguna ha perdurado tanto ni ha generado tantas variaciones como la leyenda de los espantos. Esta palabra, tan directa y tan propia del habla popular, no se refiere a un ser concreto, sino a un conjunto de apariciones que, según los habitantes de la zona, vagaban por los caminos, los bosques y los alrededores del pueblo cuando caía la noche. Sombras, luces, figuras borrosas, lamentos, todo eso conformaba el mundo invisible que rodeaba a Ezcaray. Las historias de espantos solían comenzar igual: alguien caminaba de noche, quizá regresando tarde de otra aldea, quizá porque había tenido que ir al molino o al río. El silencio lo envolvía todo, un silencio solo roto por el viento que descendía de la Sierra de la Demanda. Y de pronto, algo se movía. No era un animal. No era una persona. Era una presencia que parecía flotar entre los árboles, avanzar sin hacer ruido y desaparecer justo cuando uno intentaba enfocarla con la mirada. Muchos aseguraban que estas figuras no tenían forma clara, que eran apenas una silueta más oscura que la noche, o un destello blanquecino que cruzaba los caminos como un suspiro. Los espantos podían ser advertencias, según las versiones más antiguas. Se decía que si uno los veía, debía parar, guardar silencio y retroceder unos pasos, porque lo que estaba más adelante podía traer un peligro real, un barranco, un lobo, un cruce que llevaba a perderse en el monte. En este sentido, no eran seres maliciosos, sino protectores, aunque su apariencia inquietante no lo hiciera evidente. Los pastores, que pasaban largas temporadas en la montaña, contaban que los espantos les habían salvado la vida en más de una ocasión, desviándolos del camino cuando la niebla era tan densa que no se veía ni a 1 metro de distancia. Otras versiones, sin embargo, pintaban a los espantos como almas inquietas. Espíritus de personas que murieron solas en el monte o que sufrieron alguna desgracia sin poder despedirse de los suyos. Estas apariciones, decían, buscaban ser reconocidas, recordadas o simplemente acompañadas por un instante. Había testimonios que hablaban de voces lejanas que susurraban el nombre de alguien, de pasos que seguían al caminante durante un tramo del sendero, o de figuras que parecían guiar y luego desaparecer sin dejar huella.
Para algunos, los espantos no eran más que recuerdos vivos del pasado, memorias que se negaban a morir. La gente mayor de Ezcaray solía contar estas historias para mantener a los niños cerca de casa por las noches. Los espantos se convirtieron así en una especie de herramienta educativa: no camines solo, no te alejes del pueblo, no te aventures en la montaña sin compañía. Pero lo interesante es que, aunque nacieran de la necesidad de proteger, con el tiempo adquirieron una vida propia. Los relatos de apariciones no se limitaban a advertencias infantiles, había adultos que aseguraban haber visto algo inexplicable, algo que no encajaba con ninguna explicación racional. En el imaginario local, los espantos también formaban parte de la identidad del territorio. Ezcaray, rodeado de montes y senderos, es un lugar donde la naturaleza domina y donde la noche puede ser profunda y absoluta. En esos entornos, es fácil que la mente juegue con las sombras, que el oído amplifique sonidos, que la imaginación tome el control. Y sin embargo, muchos relatos coincidían en detalles demasiado específicos como para descartarlos por completo. Ese punto intermedio entre superstición y experiencia real es lo que hizo que la leyenda se mantuviera viva. A medida que pasaban los años y la modernidad transformaba la vida del pueblo, las historias de espantos fueron volviéndose más raras, pero nunca desaparecieron del todo. Hoy, cuando se recorren los caminos de Ezcaray al atardecer, aún se puede comprender por qué estas historias nacieron. Los árboles crean figuras imposibles, la luz cambia con rapidez, el viento parece traer mensajes desde la montaña. Y aunque nadie espere encontrarse con una aparición, el eco de la leyenda sigue acompañando a quien camina solo, recordándole que hay lugares donde lo visible y lo invisible conviven sin esforzarse demasiado. Los espantos de Ezcaray no son monstruos. No atacan, no persiguen. Son sombras, ecos, presencias que forman parte del paisaje emocional de La Rioja. Son la manera en que una comunidad dio forma a sus miedos y a su respeto por la naturaleza que la rodeaba. Y por eso, incluso hoy, siguen siendo una de las leyendas más poderosas y evocadoras de la región. La fiesta de San Bernabé en Logroño es uno de los eventos más importantes y representativos de la ciudad, pero detrás de su componente histórico se esconde un trasfondo legendario que ha sobrevivido casi 500 años. La celebración conmemora la resistencia heroica de los logroñeses frente al asedio del ejército francés en 1521, un episodio que quedó marcado para siempre en la identidad local. Sin embargo, más allá del relato militar, existe una capa mítica que ha hecho de esta historia algo más que un simple capítulo bélico: la creencia en la intervención divina y la aparición de fuerzas invisibles que protegieron la ciudad cuando todo parecía perdido. La parte histórica es clara: Logroño estaba sitiada, sin apenas recursos ni posibilidades de recibir ayuda. El enemigo doblaba en número y contaba con mejor armamento. En apenas días, la rendición se veía inevitable. Pero según la tradición, algo extraordinario ocurrió. Se cuenta que, en plena tensión del asedio, los habitantes de Logroño realizaron una procesión con la imagen de San Bernabé, pidiendo protección y fuerza. Y fue entonces cuando se produjo lo que muchos interpretaron como un milagro: los franceses, inexplicablemente, comenzaron a retirarse. Para algunos, la retirada se debió a problemas logísticos o a órdenes estratégicas, para otros, fue claramente una señal divina. La leyenda se encargó de llenar los huecos que la historia no pudo explicar. Según los relatos más antiguos, durante la noche se escucharon voces que parecían venir de algún punto indefinido del cielo o de las murallas mismas. Voces que anunciaban que la ciudad resistiría, que el enemigo se marcharía, que los logroñeses no caerían. Hay testimonios recogidos en crónicas populares que hablan de luces extrañas sobre el Ebro, de sombras que se movían por las almenas como si fueran guerreros invisibles defendiendo la ciudad. Los habitantes de Logroño interpretaron estas señales como la intervención directa de San Bernabé, un santo que, desde ese momento, quedó ligado para siempre a la identidad espiritual y cultural de la ciudad. Con el tiempo, la historia fue evolucionando hasta convertirse en una mezcla perfecta entre memoria y mito. Los logroñeses no solo recordaban una victoria improbable, sino también un episodio en el que lo sagrado pareció inclinar la balanza de la historia. Pero más allá del milagro, existe un elemento simbólico que hace que esta tradición haya perdurado tanto. San Bernabé se convirtió en el símbolo de la unidad,
de la resistencia ante la adversidad, del poder que tiene una comunidad cuando se mantiene firme incluso en los momentos más oscuros. Los niños crecían escuchando que Logroño resistió no solo por la fuerza de sus murallas, sino por la fe, por el coraje y por la presencia intangible de algo que estaba más allá de lo humano. Hoy, la festividad se celebra con recreaciones históricas, túneles iluminados, pasacalles, música y banquetes. Pero, incluso en medio de la celebración moderna, la carga legendaria sigue viva. Las murallas de Rebellín, con su piedra antigua y su aire solemne, parecen conservar en sus grietas el eco de aquella noche en la que la ciudad entera contuvo la respiración. Los visitantes que recorren los tramos restaurados pueden sentirse parte de una historia que no solo pertenece al pasado, sino también al imaginario colectivo. Se dice que, durante la madrugada del 11 de junio, algunos logroñeses aseguran escuchar sonidos que no pueden explicar. Un crujido extraño, un murmullo que parece venir del viento, pasos livianos sobre las murallas. Es una tradición reciente, más anecdótica que antigua, pero que demuestra cómo las leyendas nunca desaparecen del todo, evolucionan, se adaptan, se transforman. San Bernabé dejó de ser únicamente un personaje religioso para convertirse en un símbolo vivo, un protector cuya presencia se funde con la historia real. En el fondo, lo que esta leyenda nos dice es que toda comunidad necesita relatos que expliquen su identidad, que den sentido a su pasado y que inspiren su futuro. La historia del asedio y del milagro de San Bernabé funciona como un espejo donde Logroño se mira y se reconoce, resistente, unida, firme. Y, al igual que ocurre con otras leyendas riojanas, esta mezcla de realidad y mito nos recuerda que lo extraordinario no siempre está en monstruos o criaturas sobrenaturales, a veces, aparece en los momentos decisivos de los pueblos, donde la fe, la valentía y la esperanza construyen milagros propios. Y así, después de recorrer montes, aldeas, cuevas, monasterios, ríos y murallas, llegamos al final de este viaje por la mitología de La Rioja. Un viaje que nos ha llevado desde criaturas envueltas en sombras hasta leyendas que hablan de luz divina, desde espíritus ancestrales que habitan los bosques hasta historias transmitidas en voz baja alrededor del fuego. Hemos visto cómo esta tierra, aparentemente tranquila y discreta, esconde un universo entero de narraciones que llevan siglos dando forma a la identidad de sus habitantes. Porque La Rioja no es solo viñedos, vino o paisajes, es también un territorio donde la memoria y el mito se entrelazan, creando un tapiz que todavía hoy sigue vivo. A lo largo de este recorrido hemos descubierto que la mitología riojana es un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo que se puede tocar y aquello que únicamente se puede sentir. Cada leyenda que hemos contado guarda una enseñanza, una advertencia, o a veces simplemente la necesidad humana de explicar lo inexplicable. Ya sea a través de criaturas que protegen o castigan, santos que intervienen en momentos cruciales o voces que resuenan en la noche, estas historias mantienen encendida una llama que ha pasado de generación en generación. Una llama que sigue iluminando, aunque el mundo moderno intente dejar atrás lo que considera superstición. Pero aquí, en La Rioja, las raíces son profundas, y las leyendas se resisten a desaparecer. Si algo nos deja claro este viaje es que la mitología no es un adorno del pasado, sino una parte esencial de cómo entendemos el presente. Al escuchar estas historias nos conectamos con los que vivieron antes que nosotros, con sus miedos, sus esperanzas y su manera de mirar el mundo. Nos recuerdan que, aunque la tecnología avance y nuestras ciudades cambien, seguimos necesitando relatos que nos expliquen quiénes somos. Y La Rioja, con su paisaje de sierras, bosques y ermitas, nos ofrece un escenario ideal para que esos relatos sigan respirando. Puede que hoy no creamos en criaturas invisibles o en milagros que detienen ejércitos, pero seguimos sintiendo una emoción especial cuando caminamos por un pueblo antiguo o cuando el viento sopla entre los viñedos al atardecer. Esa emoción es la huella del mito. Ahora que hemos explorado todas estas historias, te invito a que, cuando viajes por La Rioja, no mires solo lo que tienes delante. Detente un momento y escucha. Puede que el Ebro murmure algo más que el sonido del agua. Puede que los caminos que atraviesan los bosques escondan algún recuerdo que todavía quiere ser contado. Puede incluso que, si pasas por las murallas de Logroño una noche de junio, sientas un eco que no pertenece del todo al presente. La mitología está ahí, esperando, silenciosa pero nunca dormida. Quiero darte las gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido.
Ha sido un viaje largo, intenso y lleno de historias fascinantes. Si te ha gustado este contenido y quieres descubrir más mitologías, leyendas o relatos ocultos de otros rincones de la península, te invito a que sigas el canal, que dejes tu like y que comentes qué tema te gustaría que exploráramos en futuras entregas. Tu apoyo es lo que permite que estos viajes continúen y que podamos seguir rescatando tradiciones que merecen ser contadas. Nos despedimos por hoy, pero recuerda esto, las leyendas nunca mueren mientras haya alguien dispuesto a escucharlas. Gracias por estar ahí, gracias por compartir este viaje, y sobre todo, gracias por mantener viva la magia de nuestras historias. Nos vemos en el próximo episodio.